This conference will now be recorded. Bien, vamos a empezar con la grabación. El objetivo de este video es para mostrar la resolución del laboratorio número 2, administración básica y configuración de DHCP y DNS en el FortiGate. El escenario es el siguiente. En este caso, en este laboratorio, solamente vamos a trabajar con el FortiGate local y con la PC 1, que es la PC local. El objetivo de este laboratorio son los siguientes. Vamos a crear un perfil de administración que va a ser de solo lectura. Vamos a crear un usuario administrador que utilice ese perfil de solo lectura. Después vamos a modificar los puertos de administración de HTTP, HTTPS, SSH y Telnet del equipo, que por defecto trae ya unos puertos configurados. Posteriormente vamos a configurar el FortiGate como un servidor DHCP. Y por último vamos a configurar el FortiGate como un servidor de DNS internos para la resolución de los recursos locales, que es un servidor FTP, y este otro servidor, que es un IBM server. Bien, entonces pasamos a la sección número 1, que es la configuración de administración en el FortiGate local. Y vamos a crear como primer paso un admin profile. Entonces vamos a loguearnos a nuestro FortiGate local y vamos a ir a System Admin Profiles. Estos dos perfiles son los que vienen por defecto, el Super Admin y el Prof Admin. Vamos a crear uno nuevo y aquí nos dice que le vamos a llamar SOC Profile. Y vamos a setear todos como solo lectura. De este lado nos aparece la sección de la configuración, que serían todos los menús que tenemos listados del lado izquierdo: Security Fabric, FortiView, User and Devices, Firewall. Son todos estos menús que están aquí. Lo creamos. Después, en el paso número 2, vamos a crear un nuevo usuario, el cual va a tener asignado ese admin profile que se llama SOC Profile. Entonces vamos a ir a System Administrators. Aquí vamos a crear uno nuevo, administrador, y le vamos a poner el nombre NOC. Password aquí, FortiLabs 3. Y seleccionamos el admin profile de SOC. Le damos OK. Bien, antes de probarlo, probar si la configuración es correcta, vamos a ver qué fue lo que hicimos a nivel de configuración por CLI. Está el FortiGate. En la primera sección, que es el admin profile, lo vamos a ver dentro de config system access profile. Aquí y aquí vamos a ver que tenemos los dos por defecto y el nuevo SOC profile. Entonces, que está aquí. Y esa es la configuración que hicimos por la GUI. Entonces, que si queremos hacer esto mismo, pero desde el CLI, hay que entrar a config system access profile, y aquí edit y el nombre del profile, y luego ponerle a todas estas secciones, ponerle read. Set sec
Sí, eso es el de Security Fabric. Y podremos ponerle que no tiene acceso, read o read write. En este caso, le habíamos puesto read y así sucesivamente para todas las demás secciones de configuración. Esto lo vamos a dejar de esta manera. Y posteriormente en el paso 2 lo que hicimos de crear el usuario administrador. Esto es dentro de config system admin. Y aquí tenemos el de NOC. ¿Sí? Aquí, si yo quisiera configurarlo directamente desde el CLI, tendríamos que hacer esto, config system admin, edit el nombre del usuario, set access profile, el nombre del profile, y aquí sí tendríamos que ejecutar el comando idomroot, que es para asignar ese usuario como un usuario específicamente para el iDOM root. Hasta este momento no hemos utilizado otro iDOM más que el root. Este comando se debería hacer forzoso y luego la contraseña. Con eso podríamos crearlos vía CLI. Ahora sí vamos a probar esta configuración por los dos, tanto por CLI como por GUI. Y para eso vamos a hacer es darle un logout. ¿Sí? Y aquí vamos a poner usuario NOC y el password Labs 1, 2, 3. Estamos bien. NOC tenía el bloqueo de mayúsculas habilitado. Y ahí entramos. Estamos dentro y aquí la forma de hacer la comprobación de que efectivamente es un usuario solo de lectura es que todas las secciones nos van a aparecer como en esta parte, esta imagen que nos dice solamente view. Si quisiéramos hacer alguna modificación, otra modificación en vamos a nuestros puertos, si va a cambiar el IP manual, podría ser la configuración, pero en la parte de abajo no tiene el botón de salvar, solo el botón de regresar. Entonces con esto comprobamos que efectivamente es un usuario solo de lectura. Sí, podremos hacer lo mismo. Vamos NOC y aquí la diferencia, si se pueden dar cuenta, es que aquí el programa que nos aparece es un signo de pesos a comparación de este, que es el numeral, ¿no? El gato. Esto nos indica que pues somos usuarios de solo lectura. Aquí en el punto de verificación, precisamente es eso lo que hicimos, que es entrar con el nuevo usuario y ver que aquí tengamos solamente view. Bueno, pasamos a la sección número 2, que es modificar los puertos de administración HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, FortiGate local. Entonces, para cambiar los puertos de administración, que por defecto son los puertos por defecto de cada uno de los protocolos, lo podemos ver aquí en Settings, System Settings. Sí, el puerto HTTP, el puerto de administración, el FortiGate de HTTP es el 80, el HTTPS es el 443, SSH 22, Telnet 23. Esos son los puertos por defecto. Es una buena práctica modificar esos puertos para unos puertos no estándares. Entonces vamos a modificarlos como lo indica la práctica.
todo aquí. Y ok, aquí no vamos a poder hacer este cambio porque estamos todavía con el usuario no que es de solo lectura. Entonces vamos a cambiarnos al usuario administrador. Este es el usuario administrador. Vamos a ir a System, Settings, y ahora sí, aquí lo vamos a modificar. Y guardamos. Sí, en este caso nos sale este error y nos desconecta de la administración de nuestro equipo porque acabamos de cambiar. Nosotros estábamos administrando este FortiGate por el puerto 80 por HTTP. Entonces, como acabamos de hacer un cambio en el puerto de administración, pues claro, ya no podemos, vamos a podernos conectar a ese en esa IP, sino tenemos que indicarle el puerto 1480, que es el que actualmente tiene. ¿Sí? Bueno, ahora sí, y estamos conectándonos a la IP con el puerto 1480. Podemos hacer la prueba de conexión de los demás. Digo, en realidad nada más es lo mismo, modificar el puerto y con eso debería funcionarnos. Sí, aquí dice como nuestro punto de verificación era recuperar la gestión del equipo. Ya la recuperamos. Y pues ya estamos dentro nuevamente. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a el paso número 2, que es, hay un tema aquí sobre el habilitar y deshabilitar funciones ocultas. Hay cosas que por defecto, hay características, funcionalidades que por defecto no se encuentran visibles en la GUI. Sí, hay algunas, como por ejemplo IP versión 6 que viene deshabilitado por defecto. En versiones anteriores, por ejemplo, este feature de Advanced Routing venía deshabilitado. Ahora ya viene habilitado por defecto, pero por ejemplo, si estuviera, digamos, una versión anterior, una de las versiones anteriores, donde tiene el Advanced Routing deshabilitado, y quisiéramos configurar, por ejemplo, un protocolo de ruteo como OSPF o BGP, que debería estar aquí listado en la parte de configuración de network. Aquí no se encuentra porque el feature de Advanced Routing está deshabilitado. Entonces lo habilitamos y de esta manera podemos ir a network y ya podemos ver que aquí están los protocolos de ruteo RIP, OSPF y BGP. Otro de los features que también en muchas ocasiones causa duda es el de Multiple Security Profiles. Por ejemplo, cuando lo tenemos deshabilitado y digamos que quisiéramos crear aquí en Application Control, aquí nos está apareciendo un perfil de Application Control, pero no podemos crear, o no aparece aquí en la GUI, no aparece cómo crear un nuevo perfil de Application Control. Este es el perfil por defecto. Entonces hay ocasiones que el administrador dice que, bueno, no puedo crear más perfiles de seguridad. En realidad sí se pueden crear más perfiles de seguridad, pero hay que habilitar esta opción que dice Multiple Security Profiles. De esa manera, yendo Security Profiles, volvemos a Application Control, aquí ya tenemos
los tres perfiles, que estos perfiles ya están creados por defecto, y podemos crear uno nuevo. Application control. Si no tenemos habilitado ese feature de multiple security profiles, no tenemos esta opción de crear nuevos perfiles. Esa es otra de los features que generalmente causa duda cuando recién se está iniciando con administrar los equipos FortiGate, ¿sí? Entonces, en este paso era habilitar y deshabilitar las funciones de Advanced Routing. Ya vimos qué hace esto de habilitar y deshabilitar el Advanced Routing, ¿sí? Dice confirmar si es posible configurar algún protocolo de ruteo o SPF y BGP. Ya nos dimos cuenta que si tenemos deshabilitado el Advanced Routing en System Feature Visibility, tenemos deshabilitado no nos va a aparecer no nos aparece en la GUI, pero también es algo importante de mencionar que si entramos aquí por CLI, config router BGP o config router o SPF, podemos hacerlo aunque esté o no esté habilitado el feature de Advanced Routing, es decir, que por CLI tenemos siempre la opción de poder configurar cualquier feature que soporte el equipo, no importando si en la GUI se encuentra habilitado o se encuentra deshabilitado esa vista. Esta parte de Feature Visibility solamente afecta a lo que se encuentra visible en el ambiente gráfico, en el GUI. Pasamos. Vamos a ir a la sección número 3, que es configuración avanzadas de DHCP. Y vamos a ver qué opciones son las que nos puede dar. Aquí en primera instancia lo que habría que ver es que nuestra interfaz del puerto 1 realmente no tiene dirección IP, entonces lo primero que vamos a hacer es ponerle una dirección IP, que de hecho vamos a volver a la topología para ver cuál es el puerto. Debería ser el puerto, más bien el puerto 4. El puerto 4 es el que tiene la conexión hacia la LAN. Entonces, que de ese lado es en donde debería estar el cliente de HCP, ¿no? Entonces, bueno, vamos a volver puerto 4. Y vamos a configurar 192.168.10.1.94. Vamos a configurarle que tenga PIN y nada más. Bueno, SSH también puede ser. Y aquí vamos a habilitar el FortiGate como DHCP server. Voy a ponerle un pool de DHCP, el rango que va a estar asignando, vamos a ponerle de la 100 a la 200, ¿sí? Y nada más. De eso. El puerto 4. Sí, antes de proseguir con estas verificaciones, vamos a ir a la PC, que es la PC que se encuentra conectado en el puerto 4, directamente conectado al puerto 4 del FortiGate, y esta computadora debería estar ya recibiendo un IP por DHCP. Vamos aquí, aplicar, y vamos a aquí, System Tools, Applications, Terminal. ¿Sí? Vamos a darle if config
Y sí, efectivamente ya nos está asignando la 192.168.10.100, que es la primera IP dentro de ese rango, dentro de ese pool de DHCP que configuramos. ¿Correcto? Es la primera. Las configuraciones que hicimos ahorita por GUI, si las queremos nosotros confirmar por CLI, lo que hicimos fue entrar a la interfaz Config System Interface en el puerto 4. Lo que hicimos fue ponerle una dirección IP, máscara, permitir los protocolos de administración de esa interfaz, PIN, HTTPS y SSH. Sin embargo, en esta sección, por CLI, aquí no vemos la parte de la configuración de DHCP Server, que si recuerdan aquí en la GUI ya lo habíamos puesto, el pool de direcciones IP de DHCP. Eso es porque en realidad en el CLI, donde se encuentra configurado el DHCP Server, es el Config System DHCP Server, y aquí es en donde está. Aquí lo que hace es crear un nuevo pool, en este caso el ID es 1, y todos los parámetros se encuentran a este nivel. Se le puso el default gateway que sea la misma IP del FortiGate, que es la 1, que la interfaz que está asociada a este DHCP, a este servicio de DHCP es el puerto 4, la máscara de subred, y aquí está el rango de direccionamiento que estaría asignando, el pool de direcciones que estaría asignando este FortiGate. Muy bien, y bueno, vamos a volver. Entonces, bueno, aquí lo que nos está pidiendo es que configuremos, que hagamos una reservación de esta dirección IP, la 10.111, para la PC1, que está conectada en el FortiGate local. Sí, ya nos dimos cuenta que esta computadora está recibiendo la 10.100, pero ahora lo que queremos hacer es hacer eh, una asociación para que esta computadora, la PC1, siempre obtenga la dirección IP 10.111. Esa configuración la vamos a hacer en la sección avanzada de DHCP. Aquí donde dice IP Address Assignment Rules, vamos a crear una nueva regla en donde le vamos a decir que la MAC address, primero aquí tendríamos que obtener la dirección MAC de la computadora, le asigne, le reserve la IP, la reserva de la IP 192.168.10.111. Acaba sin máscara. Y nada más va la pura dirección IP. Entonces vamos a ir al y en donde tenemos aquí, esa es la MAC address que vamos a cazar, digamos, 050 02 00 03 00. Ese es el formato que nos va a pedir para poder hacer este binding, ¿no? Esta asignación. Damos OK. OK. Entonces, aquí la lógica que tendríamos es que cuando se conecte la MAC address con esta MAC address, le va a reservar la dirección IP 111. Siempre va a recibir la IP 111 y nunca ninguna otra. Sí, ya está reservada por el FortiGate para esta computadora. Entonces, aquí lo que voy a hacer es pasar esta computadora, la voy a pasar a IP estática
y luego lo voy a volver a pasar a DHCP cuando se deje. Ya se nos quedó cortado. Ok, allá ya se le dio la gana. Estamos. Y vamos nuevamente con un if config. Y vemos que ya está obteniendo la 10.111. Entonces, bueno, esta es la parte es una configuración de DHCP un poco más avanzada. No es una configuración estándar, no es una configuración que generalmente se utilice, pero es útil para poder hacer asignaciones por DHCP, pero de una manera reservada, que siempre se le asigne la misma dirección IP a una MAC address. Entonces, aquí es los pasos que seguimos. Creamos esa regla y confirmamos que efectivamente está recibiendo la IP 192.168.10.111. ¿Sí? Vamos a ver a manera de confirmación, dónde fue que almacenó esa configuración de la reservación de la MAC address por CLI. Esto debe estar dentro de config system de DHCP server, aquí dentro de del mismo pool de direcciones IP, en el 1, en el ID 1, aquí está la parte de la reservación de direcciones, la dirección IP y su MAC. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Ahora, el siguiente paso de configuración, la sección 4, lo que vamos a hacer es configurar el FortiGate como si fuera un DNS server. ¿Sí? Recordemos que el servicio de DNS lo que hace es que va a ayudarnos a traducir un nombre de dominio, un FQDN, a una dirección IP. Se llama resolver, ¿no? Hacer una resolución de ese FQDN a una dirección IP. Entonces, nos dice que tenemos que ir a System, Feature Visibility y habilitar DNS Database. Vamos a ir a System, Feature Visibility y nos vamos a DNS Database. Aplicamos y vamos a ver qué es lo que nos habilitó. Nos va a habilitar esta, de hecho es esta nada más la que nos habilita adicional del DNS Server. ¿Sí? Esta opción nos va a habilitar y de aquí ya vamos a Network, DNS Servers, DNS Service on Interface, clic en New. Entonces vamos a crear aquí New y vamos a poner el puerto 4 como un DNS server. ¿Sí? Aquí lo que le estamos diciendo es que vamos a permitir que haya consultas de DNS a través del puerto 4. Ahora, hay tres opciones, tenemos tres opciones de configuración en el modo de la resolución de DNS. Tenemos algo que se llama Forward to System DNS, tenemos algo que se llama Non-Recursive y Recursive. Cada uno de ellos tiene un funcionamiento distinto. En este caso, específicamente para que el FortiGate pueda hacer la resolución de estos dominios, de este dominio, de estos recursos, vamos a utilizar el módulo de Recursive, ¿sí? Pero para eso primero tenemos que generar registros en el DNS Database. Vamos a crear un
una nueva zona. Aquí nos dice que queremos el local zone. El nombre de dominio que vamos a utilizar es ns4lab.local. Primary hostname lo dejamos así. Aquí podemos ponerle un correo, realmente podemos ponerle lo que sea. Y después lo que vamos a hacer es crear entries. ¿Sí? Vamos a crear entries y vamos a crear un entry de un record tipo A. Hay diferentes tipos de records de DNS. En este caso el que vamos a utilizar solamente va a ser el tipo address, es el A, y vamos a ponerle evng. Y la dirección IP que queremos que nos resuelva es la 192.168.1.15. Damos OK. Y después vamos a configurar otro, que es el para el FTP server. Entonces vamos a ponerle FTP. Aquí de hecho ya nos está autocompletando cuál va a ser el FQDN completo. ¿Sí? Y la IP que queremos que nos resuelva es la 192.172.16.1.112. Aquí está mal, ¿no? Este LMD es la 172.16.1.15. Bien. Ok. Dice, ahora tenemos que editar el DNS Service on Interface para que funcione en modo recursive. Esto es porque se quedó como no había ningún entry en la base de datos de DNS, se queda como forward to system. Entonces lo que hay que hacer es pasarlo a recursive una vez que ya están creados los entries en la database. ¿Ok? Y luego nos vamos a, exactamente, la configuración debe ser así. Vamos a ver. Ahí terminamos. Luego vamos a ir al paso 4, en donde, claro, aquí lo que está sucediendo es que si nosotros vamos a la computadora y vemos qué nombre, qué DNS server se está utilizando, vemos que está utilizando el 208.91.112.53. ¿Y quiénes son esos DNS servers? Son los DNS que tiene configurado el FortiGate de manera global. Aquí en el Network DNS, él tiene configurados unos DNS, que estos DNS son DNS de FortiGate. Entonces lo que está haciendo es que por DHCP, cuando una computadora se conecta, el FortiGate por DHCP le está asignando una IP, su máscara, el gateway y los DNS, que son los DNS que tiene él configurado de manera global. Esto es por una configuración que tiene el puerto 4 en la parte en la sección de DNS, esta parte de DNS, dice que le asigne a las computadoras, les asigne la misma dirección IP que él tiene en el System DNS, en su configuración de System DNS. ¿Sí? Eso está aquí. Show, bueno, config system DNS son estos 208.91 208.91 112.53 y 52 son esos que están aquí. Si se dan cuenta, está en el system DNS y por esa razón dice system DNS y las computadoras están recibiendo esos servidores DNS. Ahora, si la computadora tiene esos DNS y nosotros le hacemos una consulta, un DNS lookup, para que nos resuelva ftp.ns4 lab.local,
va a ser, le está diciendo, aquí nos dice a qué servidor está haciendo esa consulta. Pero este servidor se encuentra en Internet, es un servidor DNS público, entonces él no va a tener esa resolución para FTP en ese local, lab.local. Esa es una resolución interna que debería estar haciendo el FortiGate. Entonces, para que la computadora haga esa consulta directamente al FortiGate, tendríamos que hacer el cambio de la asignación de los DNS servers en la computadora. Eso lo vamos a hacer editando la configuración de DHCP y poniéndole que, decirle que utilice la misma IP que tiene esta interfaz. ¿Sí? Entonces vamos a darle aquí, vamos a refrescar el DHCP. Eso tarda un poquito en estas computadoras. Vamos a regresar nuevamente. Aquí posiblemente no aparezca, no se refresque, pero lo podemos hacer aquí con el NSLookup para ver si, a ver a qué servidor ahora ya está haciendo esas consultas de DNS. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí ya nos está diciendo que la consulta se la está haciendo a la 192.168.10.1, que en realidad es el FortiGate en el puerto 4. Entonces, esa consulta le llega al FortiGate y el FortiGate, como sí tiene en su base de datos local, tiene manera de resolver ese recurso, pues nos está diciendo que sí, efectivamente, la IP con la que va a resolver este FQDN es el 1.112. Si hacemos lo mismo, pero para if ng.ns4 lab.local, también ya nos resuelve. ¿Qué fue? Esta configuración que tenemos aquí en la base de datos local. Ahora, ¿cómo revisamos esa configuración aquí? Eso es en el config system DNS database. Aquí tenemos la zona de DNS, el dominio que creamos y los entries que tenemos. Aquí tenemos el IBG y el FTP, que son los recursos que estamos resolviendo. Aquí en la verificación, en el punto de verificación número 3 es precisamente eso, que podamos hacer un NSLookup hacia los recursos que tenemos configurados ya con el DNS server. Y bueno, hasta ahí, el punto de verificación ya está completo, número 3. Y aquí nos pide un reto, dice que tenemos que confirmar que la PC1 pueda entrar desde el Firefox tanto al IBM como al servidor FTP a través de su nombre de dominio. Y no por la dirección IP, sino por el nombre de dominio. Entonces, vamos a hacer esa prueba y si no, vamos a ver qué es lo que nos hace falta para poder lograr ese objetivo. 4 lab.local. Aquí se queda cargando y pues no llega. Y ng.ms4 lab.local, lo mismo. ¿Sí? Lo primero que hay que saber aquí es cuando nosotros hacemos esto, abrimos ese navegador y buscamos a ese servidor,
¿qué es lo que está sucediendo? Lo que sucede en este caso es que primero se hace una resolución para poder saber cuál es la IP de este dominio, de este FQDN, y posterior, esta computadora lo que va a hacer es tratar de iniciar una conexión hacia ese servidor. Ahora, eh, ya vimos que eh, por resolución de DNS sí se puede resolver tanto FTP NS4LAB como IBM NS4LAB, ¿sí? Pero no tenemos comunicación a través del navegador. Eso es porque nos hace falta una política que permita esa navegación. El cliente lo que está haciendo es que una vez que el cliente resuelve el DNS, sabe que tiene que llegar tanto al FTP como al IBM, el cual está a través del puerto 5. Entonces, él va a iniciar una conexión en este sentido. Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurar que efectivamente este flujo esté permitido. Vamos a ir a Policy and Objects, Policy, y vamos a crear sí, LAN to FTP and DNS. No, DNS es server. Entonces, bueno, esa comunicación viene del puerto 4 y quiere ir al puerto 5. Cuando el origen, ya sabemos la dirección IP de origen de la PC, podemos crear una política muy estricta, permitiendo solamente la dirección IP de la computadora. Vamos a hacerlo así. PC1, 192.168.10.111. 2 para indicar que solamente esa IP. Decimos que la PC1 va a tener acceso a, vamos a crear dos objetos. Vamos a poner el FTP server, que es la 172.16.1.112.32, y creamos uno nuevo para ir en server, que está en la 172.16.1.15. Igual, una 32. ¿Qué protocolos vamos a utilizar? Para el FTP es el protocolo FTP, y para el IBM server es el protocolo HTTP. Voy a permitir solo HTTP. Voy a permitir también el ping para poder hacer pruebas de ping, y solamente con esto deberíamos funcionar. Ya debería funcionar esa comunicación. Vamos a ver. ¿Está? Sí. FTP, aquí está. Ya me mostró el prompt de autenticación de FTP. Vamos a ir al IBM.
Y pareciera que todavía no está funcionando. La dirección está bien. Vamos a ver si lo alcanzamos por dirección IP, ¿no? 172.16.1.15. Si era que quiere llegar. Vamos a la terminal y vamos a tratar de hacerle un ping a 116.1.15. Sí, vamos por ping. Entonces hay algo en el Firefox que no nos está permitiendo ingresar. Pues vamos aquí, HTTP. Vamos a hacer una nueva. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y lo raro es que no nos llega ni siquiera el paquete SYN del inicio de la conexión. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, en el PC, lo debemos de ver. Aquí está. Request reply por el puerto 4 y va por el puerto 5. Pero cuando hacemos la conexión por aquí, por el Firefox, no está iniciando esa conexión. También incluso podemos hacer un ping a if ng.ns4lab.local. Y también o sea, podemos llegar. Algo tiene ese Firefox. No sabemos exactamente qué sea. Qué sea lo que está pasando. Ya vimos que aquí sí nos deja. p.4lab.local de la conexión. Sí. Hay algo que no está funcionando en la computadora, pero bueno, con la prueba del FTP
debería ser suficiente. Esto lo vamos a revisar en un video posterior. Pues aquí es todo lo que sería la práctica número 2. Terminamos.